Me llamo Rosaura Guzmán. Tengo 63 años. Y casi toda mi vida creí que con buenos modales se arreglaba todo. Esa creencia se hizo trizas en una cena en un restaurante ruidoso de la avenida Insurgentes, en el corazón de la Ciudad de México. Del tipo que le encantaba a mi hijo Gabriel letreros de neón, carcajadas a todo volumen, olor a camarones fritos y mantequilla. Estábamos ahí por una colecta familiar que organizó Laura. Uno de esos eventos donde la gente finge que ser generoso es parte de su carácter. Todo empezó con un brindis, tintinearon las copas, y alguien anunció cuánto había prometido cada familia. Cuando el presentador leyó mi nombre, hubo una pausa. 20 pesos, dijo, frunciendo el ceño. Pensé que se había equivocado. Entonces la voz de Gabriel cortó el bullicio, afilada y avergonzada. 20 pesos debe ser un error, repitió el presentador, con el ceño fruncido. La mesa se quedó en silencio. Algunos invitados miraron para otro lado. Mis dedos apretaron la servilleta en mi regazo. Pensé que era solo para la rifa, dije bajito. La risa de Laura fue ligera, pero cortante como navaja. ¡Ay, está de broma! Gabriel, tiene que ser. Yo les mando a tus papás 3,000 pesos todos los meses. Sentí que el aire se me iba del pecho. Ese era mi dinero. Dije, no fuerte, pero lo suficiente para que me oyeran. Laura se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de desprecio. Por favor, no empieces a echarle flores a tu generosidad como si fuera tuya. Da pena ajena. Sus palabras cayeron como vidrios rotos. Mi hijo no dijo ni pío. Solo me miró como un hombre mira a una extraña que le ha arruinado la noche. Quise explicarle, recordarle quién le pagó su primer coche, su primer traje, el enganche de su casa, pero las palabras se me atoraron entre las costillas y la garganta. Así que me quedé callada, asintiendo como si la humillación no me importara. Pasó el mesero preguntando si queríamos más de beber. Lo espanté con la mano y saqué mi bolsa, metiendo unos billetes bajo el plato. Ya no se trataba del dinero, era la forma en que Gabriel evitaba mis ojos. Como Laura sonreía como si por fin hubiera ganado una batalla que llevaba rato peleando. Cuando acabó la cena, caminé sola al estacionamiento, con el viento fresco del río pegándome en la piel. Las luces del restaurante brillaban atrás de mí, y por primera vez entendí que el silencio puede pesar más que el ruido. Esa noche llegué a casa y abrí mi cuenta bancaria. La pantalla del banco brillaba en la penumbra, con números tan familiares que ya no me daban sorpresa. Cerré la laptop y me quedé quieta, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. Ese silencio antes me reconfortaba. Ahora solo me recordaba cuánto me había costado. Después de que mi esposo, Rafael, muriera, pasaron los años, cada logro como una anotación en mi libro mayor, la universidad, el primer carro, la boda, la casa, cada paso marcado en mis cuadernos. De día tomé el puesto de contadora en la ferretería de la colonia y de noche limpiaba oficinas. Cada peso iba a 2 sobres, uno para las cuentas, el otro para el futuro de Gabriel. Recuerdo una vez que llegué cerca de la medianoche, con las manos en carne viva por el cloro. Gabriel se había quedado dormido en la mesa de la cocina. Con los libros abiertos y un tazón de cereal a medias al lado, me quedé ahí un rato, orgullosa y con el corazón apretado. Me dije que valdría la pena el cansancio, las comidas saltadas, las noches que susurraba el nombre de su padre para no quebrarme. Cuando Gabriel recibió la carta de aceptación de la UNAM, lloré en el cuarto de trastos del trabajo para que nadie me viera. Pagué la inscripción esa misma tarde. Después vino la boda. Luego, el enganche de su primera casa. Cada avance suyo tenía una raya en mi libro al lado. Pensé que dándole todo se volvería agradecido. Pero en algún momento entre tantos pagos, mi hijo dejó de voltear atrás para ver quién mantenía las luces prendidas. La distancia no llegó de golpe. Empezó calladita, como las malezas que se cuelan por la barda del jardín hasta que ya no reconoces lo que hay debajo. Después de la boda, Laura empezó a organizar todas las fiestas, los cumpleaños,
hasta las comidas domingueras que yo solía armar. Tenía una forma de hablar que sonaba educada, pero no dejaba espacio para replicar. Es más fácil si lo manejamos nosotros. Rosaura, decía con esa sonrisa suya que no era sonrisa. Ya hiciste bastante por nosotros. Al principio le creí. Tal vez solo quería ayudar. Me convencí de que así era el amor en la nueva generación Independencia. Pero cuando llegó el día de Acción de Gracias y decidieron hacerlo sencillo en su casa sin invitarme, algo dentro de mí se apagó. Gabriel me llamó esa noche, con voz apurada y alegre. Mamá, Laura solo quiere lo mejor. Ya sabes cómo es. Sí, lo sabía. Pero saberlo no suavizaba la distancia que ella había puesto entre nosotros. Sí, lo sabía. Era precisa, eficiente y siempre tenía la razón a sus ojos. Dejé de esperar visitas. Cuando los veía, Laura checaba su celular entre frase y frase, mientras Gabriel asentía a todo lo que ella decía. Yo me quedaba ahí con un pastel en las piernas, sonriendo, fingiendo que el silencio era comodidad y no lejanía. Los mensajes de texto se espaciaron primero, tardaban en contestar, luego ni eso. Mis fotos del jardín se quedaban sin leer. Una vez dejé un voicemail en el cumpleaños de Gabriel. No me devolvió la llamada en una semana. Cuando por fin lo hizo, me dio las gracias por acordarte, como si fuera una vecina lejana y no su madre. Para entonces ya había aprendido a no esperar que sonara el teléfono. Me mantuve ocupada, armé nuevas rutinas, me convencí de que un amor callado seguía siendo amor. Pero en el fondo sabía la verdad. Alguien más había reescrito mi lugar en mi propia familia. La noche después de esa cena, no pegué ojo. No paraba de oír la voz de Laura en mi cabeza. Ese tono burlón disfrazado de finura. No te robes su mérito. Cada vez que cerraba los ojos, resonaba de nuevo. Al amanecer, el dolor se había vuelto algo más filoso de terminación. Me preparé un café y me senté en mi escritorio, donde la vieja computadora zumbaba como si contuviera el aliento. Años de libros mayores me habían hecho cautelosa, meticulosa. Abrí mi banca en línea, esperando no ver nada raro. Pero ahí estaba transferencias automáticas. La línea se repetía, mes tras mes, 3,000 pesos, siempre el mismo día. Destinatario Gabriel y Laura Guzmán. Concepto apoyo para el hogar en común. Se me secó la garganta. Retrocedí un año entero. Cada pago había salido puntual, directo de mis ahorros, la misma cuenta que abrí después de que Rafael muriera. Era mi colchón para la vejez, el que solo tocaba cuando Gabriel necesitaba un préstamo para su negocio. En algún momento, Laura me convenció de ligarla a su cuenta conjunta, no más hasta que nos estabilicemos. Se me había olvidado que seguía activa. Ahora ahí estaba 12 retiros limpios, cada uno por la misma cantidad que Laura tanto presumía en público, 3,000 pesos al mes. Lo suficiente para cubrir mi vida modesta, y aún así yo vivía con mucho menos, gracias a mi buen manejo. Imprimí los estados de cuenta. Las hojas me temblaron un poquito en las manos, pero no de miedo. Miré alrededor de la casa, la cocina impecable, las fotos enmarcadas de una pareja sonriente que una vez me necesitó, y entendí cuán bien me habían tenido en la oscuridad. Cada vez que Laura alardeaba de su generosidad, cada vez que Gabriel decía ella nos ha ayudado tanto, estaban gastando lo que yo había sudado. Esa tarde saqué el viejo cuaderno de cuero, donde anotaba los gastos a mano. Escribí cada transferencia, una por una, hasta que la tinta se corrió por mi apretón. Luego me recargué y miré la última línea. No solo se habían llevado mi dinero, se habían llevado la dignidad chiquita que viene de dar de corazón. Afuera, el sol de finales de verano se estiraba por el patio, suave y sin piedad al mismo tiempo. Cerré el cuaderno y puse la pluma encima. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí indefensa, me sentí despierta. A la mañana siguiente manejé al centro de la cooperativa en el centro de Puebla, el de pisos rechinantes, y la misma cajera que me ayudó a abrir mi primera cuenta después de que Rafael se fuera. Se llamaba Doña Elvira, una mujer de voz suave, que siempre recordaba cumpleaños y nunca apuraba a nadie. Buenos días, Rosaura.
dijo con una sonrisa. ¿En qué te ayudo hoy? Quiero hacer unos cambios, respondí, pasándole mi identificación, y cancelar unas transferencias automáticas, para siempre. Asintió, tecleando con dedos firmes. ¿Tienes los nombres de los destinatarios? Sí. Mi voz no tembló. Le di los datos de Gabriel y Laura, con el número de cuenta. Miró la pantalla, y luego me vio con cuidado. Son cantidades grandecitas. ¿Estás segura de que quieres cancelarlas? Sí, dije. Segurísima. Cerró el archivo e imprimió un formulario para que firmara. El rasguño de mi pluma en el papel sonó final, como una puerta que se cierra sin ruido. Antes de irme, pasé lo que quedaba de mis ahorros a una cuenta nueva, a nombre de soltera Rosaura Valdivia, un nombre que nadie en Puebla me había dicho en 40 años. Verifiqué con mi ID y moví los fondos, afuera. El aire mañanero olía a sal y pavimento mojado. Caminé unas cuadras, compré un café y me senté en una banca con vista al Zócalo. Por primera vez en meses, la tensión en mis hombros se soltó. 3 días después, sonó el teléfono. El nombre de Laura parpadeó en la pantalla. Lo dejé vibrar 2 veces antes de contestar. Hola, Rosaura, empezó, con voz melosa pero tensa. Hubo un error en el banco. No llegó la transferencia mensual a nuestra cuenta. Ah, dije, revolviendo mi té. A lo mejor el banco ya se hartó de tanto dar. Hubo una pausa larga, lo suficiente para oír cómo se le cortaba el aliento. Disculpa, salúdame a Gabriel, agregué y colgué. Después, el silencio en mi casa ya no se sentía vacío, se sentía ganado. Llegaron un domingo por la tarde, sin avisar. Vi su carro entrar al patio, una camioneta gris reluciente, impecable como siempre. Laura bajó primero, con sus tacones repiqueteando en el concreto como signos de puntuación. Gabriel la siguió a unos pasos, con la cara entre enojado y avergonzado. Abrí la puerta antes de que tocaran. Bueno, dije, pálsenle. No se sentaron. Laura cruzó los brazos y Gabriel empezó a hablar antes de que cerrara la puerta. Mamá, ¿por qué hiciste esto? La cuenta está hecha un desastre. Rebotaron pagos. Tuvimos que cancelar cosas. ¿Cancelar qué? Pregunté. Las cuotas del crédito. Luz, seguro, balbuceó. Laura lo cortó en seco. Tú causaste esto, Rosaura. El banco dijo que cancelaste las transferencias. No puedes jalar la alfombra así nomás. No sabotearte. La miré. Luego a mi hijo. Su mandíbula estaba tensa, las manos inquietas, las mismas manos que yo sostuve firmes cuando aprendí a escribir. Ya veo, dije quedito. Entonces nunca se les ocurrió preguntar de dónde salía esa lana. Los ojos de Gabriel titilaron, inseguros un momento. Laura me dijo, entonces checa tus propios estados de cuenta, dije. Mi voz se mantuvo calma, casi suave. Todo lo que necesitan saber ya está por escrito. Por un segundo largo, nadie se movió. El aire entre nosotros pesaba, cargado de lo que no querían ver. Laura se quebró primero, murmurando algo entre dientes antes de irse a la puerta. Gabriel se quedó, con el enojo tambaleándose lo justo para que asomara la vergüenza. Mamá, empezó. Más bajo ahora. Negué con la cabeza. Vete a tu casa. Gabriel, averígüenlo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio se sintió sólido, como si las paredes por fin tomaran mi partido. Las semanas siguientes fueron tranquilas, demasiado. Como se siente una casa después de una bronca larga, vacía, pero extrañamente más liviana. No supe más de Gabriel ni de Laura, pero las malas noticias corren más rápido que un perdón en Puebla. Empezó con un comentario casual de doña Carmen, mi vecina que voluntaria en la Cámara de Comercio. Qué lástima lo de esa boutique en la calle 5 de Mayo, dijo una mañana mientras regaba sus bugambilias. ¿No era de Laura Guzmán? Cerró de la noche a la mañana. Algo de facturas impagas. Solo asentí, sin dejar que se me notara nada en la cara. Días después, oí otra plática en el mercado. Alguien dijo que la empresa de logística de Gabriel había perdido un contrato grande.
por pagos fallidos, crédito echado a perder, proveedores que se rajaron. El tipo de quiebra que no pasa de repente se deshace hebra por hebra hasta que no queda nada. En casa, me preparé un té y me senté junto a la ventana de la cocina. Las bugambilias de mi patio empezaban a florear, manchitas rosas contra la luz de invierno que se iba. Pensé en tantas noches de horas extras, diciéndome que si seguía dando, la vida de mi hijo sería más fácil que la mía. A lo mejor sí lo fue. Pero la comodidad sin gracias es puro vano con ropa fina. A veces me sorprendía pensando si llamarían, si por fin caerían en cuenta de dónde venía su tranquilidad. Pero el teléfono se quedó mudo, y yo tampoco lo toqué. Una noche, mientras doblaba ropa, oí pasar su camioneta el motor ronco, no el zumbido suave de antes. Por la ventana vi a Gabriel al volante, con la mirada fija al frente. Laura iba a su lado, con la cara hacia la oscuridad. Me quedé ahí, sin moverme, hasta que el ruido se perdió en la calle. Luego apagué la luz del porche, vacié el té en el fregadero y dejé que el silencio llenara la casa de nuevo. Esta vez no pesaba, se lo merecía. Era tarde en la tarde cuando oí el carro entrar al patio otra vez. El sonido era más lento, dudoso. Me sequé las manos en un trapo de cocina y miré por la ventana. Gabriel iba al volante, con los hombros caídos. Laura se quedó en el asiento del pasajero, brazos cruzados, mirando al frente. Por un momento pensé en fingir que no estaba, pero las costumbres viejas cuestan matar. Abrí la puerta antes de que tocara. «Mamá», dijo bajito. Su voz estaba ronca, como si no la usara en días. «¿Podemos hablar?» Me hice a un lado. «Pasa». Me siguió a la cocina, donde aún flotaba el olor a limón del trapeo de la mañana. Miró alrededor como si viera la casa por primera vez. Sus ojos se detuvieron en la foto enmarcada de él a los 12, sonriendo con una caña de pescar al lado de su padre. «Te debo una disculpa», dijo al fin, sentándose en la silla. Tenía razón en todo. Esperé. ¿El dinero? Siguió. No iba ni a la hipoteca ni al negocio. Era para pagar las tarjetas de Laura, ropa de diseñador, viajes, esas cosas. No me enteré hasta que el banco empezó a llamar. Afuera. El viento mecía las ramas de los sauces. Serví 2 tazas de té y le empujé una por la mesa. «No espero perdón», dijo. «Pero estamos en problemas. No sé a dónde más ir». Revolví mi té despacio. «Viniste por ayuda», asintió. «No más hasta que nos pongamos de pie». Lo miré el hombre en que se había convertido, el niño que fue, y sentí que algo pesado se movía dentro de mí. No enojo, no lástima, solo alivio. «No puedo arreglar lo que te negaste a ver», dije. «Te di más que dinero. Gabriel, te di confianza. Eso también lo gastaste». Bajó la vista a sus manos, enrojecidas en los nudillos, igual que de chiquito cuando se aguantaba el llanto. «Entiendo», susurró. Cuando se fue, el aire en la cocina se asentó de nuevo, tranquilo y quieto. Lo vi caminar al carro. Laura nunca volteó hacia mí. Cuando se fueron, acabé mi té, tibio y firme, y no me sentí vacía para nada. Volvió la noche siguiente, solo esta vez. Afuera el aire estaba cargado de lluvia, su camisa húmeda en el cuello. No habló mientras lo dejaba pasar. Fui al escritorio y saqué el viejo libro de cuero, el que llevaba desde el año en que Rafael murió. Lo abrí en la mesa entre nosotros. Las páginas estaban amarillentas, la tinta desvaída en partes, pero los números seguían claros. Cada depósito, cada pago, cada nota al margen en mi letra chiquita y cuidadosa. «Esto», dije, volteando una página, «es donde empezó tu fondo para la uni. Tu primer préstamo para el negocio, y aquí, los gastos de la boda». Se acercó más, conteniendo el aliento en cada renglón. Cuando llegó a la última línea, se le humedecieron los ojos. «Nunca supe», susurró. «Nunca preguntaste», dije suave. Por rato largo no dijo nada. Luego,
Sus hombros temblaron y se tapó la cara con las manos. No era llanto que pidiera consuelo, era el que llega cuando la verdad te acorrala. Lo dejé ahí mientras la lluvia golpeteaba suave las ventanas. El libro mayor quedó abierto entre nosotros, la prueba callada de todo lo que di y todo lo que él olvidó. La primavera llegó despacio ese año, como si el mundo por fin soltara el aliento. Las bugambilias florecieron temprano, y el aire cerca de las playas de Veracruz traía olor a sal y a nuevos comienzos. Para cuando me mudé a la casita junto al estero, las cajas de Puebla ya juntaban polvo en una esquina. No me apuré en desempacar. Me gustaba demasiado el silencio. La casita era chiquita, persianas blancas, un porche con pintura descascarada y un caminito angosto que iba derecho al agua. A Rafael le habría encantado. Siempre decía que la mejor paz es la que no necesita público. Encontré sentido de nuevo en el centro de alfabetización local, ayudando a adultos a recuperar lo que la vida les había robado. Cada martes por la mañana me sentaba junto a mujeres con manos ásperas de tanto trabajar, viendo cómo se les iluminaba la cara cuando las palabras volvían. Era como remendar algo no para los demás, sino para mí. En las tardes, leía junto a la ventana o caminaba al muelle con un termo de té. Ya no checaba el celular por costumbre. El silencio que antes dolía se había vuelto firme, como si por fin perteneciera. Una noche, mientras el sol se hundía tras el estero, me paré en el porche con el viejo foco que Rafael había cableado décadas atrás. El metal estaba oxidado en partes, el vidrio empañado, pero aún funcionaba. Cambié el cable, apreté los tornillos y encendí el interruptor. Una luz suave se esparció por el porche, cálida y pareja. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. El teléfono vibró en la mesa atrás de mí. Un mensaje de Gabriel mamá. Gracias por todo lo que no vi. Lo leí una vez y dejé el celular. No necesitaba respuesta. Hay cosas que quedan mejor enteras en el silencio. Afuera, el estero brillaba bajo el resplandor tenue de la luz del porche. Me recargué en la baranda, con la madera fresca bajo las palmas, y escuché el murmullo bajo de la marea. La noche no estaba vacía, estaba llena, y por primera vez en años, yo también